clase 4, capítulo 1, alajá 5, dice Shulchan Aruch, Tov lomar parashat Akedah, es bueno decir la porción de la Torah que habla sobre el sacrificio que le iba a hacer Abraham Avinu a su hijo Yitzhak. Explica Mishnah Berurah por qué es bueno decirlo, que parashat Akedah, que del Iskor Zchut Avot Bechol Yom, porque de esa manera nosotros podemos recordar el mérito de nuestros patriarcas cada día, que Abraham Avinu estaba dispuesto a entregar a su hijo y sacrificarlo a Dios, siendo porque fue encomendado por Dios, y eso nos recuerda esos gran méritos. Y a la vez, vean que de la Achnia Yitzro, que Moshe Masar Yitzhak Nafsho, que de la misma manera como Yitzhak estaba dispuesto a entregarse y pudo subyugar a su instinto del mal, nosotros podemos aprender de él también que cada día y día en la guerra que tenemos del instinto del bien contra el instinto del mal, también lograr subyugarlo. Sigue diciendo Shulchan Aruch que también es bueno decir Parashat Aman, que habla sobre el maná. ¿Y qué es Parashat Aman? Dice, ¿por qué se lee esta parashá? Que de Sheamin Shekol Mesonotav Baim Bashgaha Pratit, porque de la misma manera como el maná caía en el desierto a los judíos durante 40 años, así mismo también uno tiene que aprender que la parnasá, todos los alimentos que tenemos es gracias a la supervisión divina, y que realmente, como sigue diciendo, como dice trae el versículo, Amarbe lo edif amamid lo yechzir, uno que hacía más esfuerzo no por eso tenía más, y uno que disminuía su esfuerzo no por eso tenía menos. Quiere decir, al fin y al cabo, uno seguro que tiene que esforzarse, buscar cómo Hashem le va a mandar la parnasá, pero no, al fin y al cabo nuestro esfuerzo no es lo que va a determinar si vamos a tener parnasá o no vamos a tener parnasá. Y eso lo aprendemos de esta parashá, de esta porción de la Torah que habla sobre el maná. Y está escrito, Vita Birushalmi, el Talmud de Yerushalmi nos dice, Kolaomer Parashat Aman, el que dice la parashá del maná, Muftah lo Sheloi Ma'atu Mesonotav, tiene una promesa de que no le va a hacer falta parnasá. Sigue diciendo Shulchan Aruch que también es bueno decir, va a ser esta Diberot, los 10 mandamientos. ¿Por qué es bueno decir los 10 mandamientos cada día? Dice en Mishnah que de Shizkor Bechol Yom Ma'amat Har Sinai V'Yitchazek Be'emunato B'Hashem, para de esa forma recordar cada día y día el momento donde Hashem nos entregó la Torah en el monte Sinai, y a la vez se nos va a fortalecer nuestra fe en Hashem y en su Torah. Y al final nos dice Shulchan Aruch, Uparashat Olam Minha Ushlamim Behatat Be'Hasham, que también es bueno decir diferentes porciones de la Torah que habla sobre los sacrificios que se hacían en el templo, y más adelante vamos a hablar sobre esto. Nos dice Ramá lo siguiente, que lo que habló el Shulchan Aruch, que es bueno decir los 10 mandamientos, Bedavka Beyahid Mutar Lomar Hacer Diberot Bechol Yom, únicamente una persona, él mismo por él puede decir los 10 mandamientos cada día. Abal Azul lo hombró Betzibur, pero en público no se puede decir los 10 mandamientos. Dice el Mishnah Berurah, ¿por qué no se puede decir los 10 mandamientos en público? Bipenea Kofrim, porque hay aquellos que reniegan la Torah, ni Dios lo quiera, y ellos ¿qué van a decir? Cuando escuchen que leen los 10 mandamientos cada día en público, ellos van a decir, en Torah, en la Zu, van a decir que solo lo que es la Torah que es, solo los 10 mandamientos. Todo el resto de la Torah, de los 5 libros de la Torah, no fueron entregados en el monte Sinai, ni Dios lo quiera. Y para cuidarnos de estos renegadores de la Torah, por lo tanto nosotros no leemos en público los 10 mandamientos, porque la verdad es de que nosotros tenemos que saber que así como los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinai, así toda la Torah, todos los 5 libros de la Torah, toda la Torah oral también fue entregada en el monte Sinai. Y de por sí aquí traen los legisladores sobre el tema de cuando se lee en la sinagoga los 10 mandamientos, si una persona se puede parar en este momento como para honrar
la lectura de los 10 mandamientos o no puede pararse. Y dice Rambam en Maimónides que de lo mismo que dijimos que no se puede leer en público cada día los 10 mandamientos para que los renegadores no digan que la Torah es solo los 10 mandamientos, así también dice Rambam que la persona no se debería parar cuando se lee en la Torah los 10 mandamientos. Pero traen que hay costumbres donde realmente las personas sí se paraban cuando leían la Torah y leían los 10 mandamientos, se paraban en ese momento que leían los 10 mandamientos. Y ya el Jidá, era Basulay, que vivió hace cientos de años, entonces él quiso explicar lo siguiente. Él dijo que únicamente cuando la persona, cuando se lee solo los 10 mandamientos, día y día, y no lee otra parte, otros versículos, entonces van a decir, ¿sabes qué? La Torah solo es esa. Por eso lo dicen cada día y día. Pero acá estamos hablando que de por sí leen otros versículos. Cuando se leen los 10 mandamientos en la sinagoga, en la lectura de la Torah también se leen otras partes. Y por cuanto que también se leen otras partes, entonces aquí no hay tanto la sospecha, por eso no hay problema de levantarse en especial por los 10 mandamientos cuando se leen en la sinagoga. Otros dicen, Ramoshe Feinstein y otros legisladores, que por el hecho de que la costumbre es pararse en otras lecturas, como cuando se lee la parashá del Mar Rojo, que hicieron un cántico, lo que se llama Shirat Hayam, también se paran. Entonces, por cuanto que también se paran en ese momento, el hecho de que se paren en los 10 mandamientos no quiere decir que solo eso es la Torah. Solo esa es la Torah, porque hay otros momentos donde también se paran. Por lo tanto, ellos quieren decir que no habría problema de pararse. De todas formas, aconsejan que tal vez en ese Shabbat que se leen los 10 mandamientos, es bueno pararse durante toda la lectura, o por lo menos durante cuando empieza el que lee, el que va a leer los 10 mandamientos. Y hay otros legisladores que dicen que de por sí mejor es no pararse. De todas formas, cada uno hace según su costumbre, según la costumbre de la sinagoga donde rezan. Sigue diciéndonos el Shulchan Aruch, el Alajá 6. Para Shiota Korbanot lo llamaré el Bayom. Y esto continúa lo que dijimos antes, que se acostumbran a decir ciertas porciones de la Torah que hablan sobre los sacrificios. Nos dice el Shulchan Aruch que esas parashiot se pueden decir únicamente durante el día. Y un poquito de introducción sobre el tema de los sacrificios y qué importante tiene decirlos hoy. Entonces, nosotros sabemos que los sacrificios se hacían en el templo. Y habían diferentes tipos de sacrificios. Uno que era obligación, otro que eran voluntarios. Hoy en día no tenemos templo. Pero dice el versículo en el profeta Osea, dice lo siguiente: un shalemá farim sefateinu, que vamos a completar los sacrificios con nuestros labios. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que no tenemos el templo, el hecho de uno decir la porción de la Torah que habla sobre el sacrificio es como si uno lo está diciendo. Y como también lo dice la Gemara en Menahot, en la página 110, que nos dice: todo aquel que se ocupa, que estudia, que dice los versículos que hablan sobre los diferentes sacrificios, entonces es como si la persona los está sacrificando. Entonces nosotros tenemos la ventaja, por lo menos hoy en día que lamentablemente no tenemos el templo, por lo menos el decirlo, la persona puede con eso, es como si lo está haciendo. Por lo tanto, si una persona sabe de que hizo un acto indebido, que sobre ese acto indebido había que traer un sacrificio, entonces trae Mishan Berurah, que es bueno que la persona diga esa porción de la Torah que habla sobre el sacrificio, y de esa manera es como si lo está trayendo. Y como dijimos, y dice el Shulchan Aruch, que cuando se dice únicamente en el día. ¿Por qué? Porque los sacrificios en el templo se hacían de día, no de noche. Por lo tanto, si uno se levanta temprano en la mañana, entonces que no diga
la parashiot, sobre los sacrificios, sino durante el día, cuando ya sea de día. Sigue el Shulchan Aruch en la Alajá 7, que es Yesayem Parashat Olah Yomar Yehi Ratzon Milefaneja Sheyeseh Hashum Mekubal Kilu Ikrafti Olah. Cuando la persona termina de decir la Parashat de la Olah, entonces la persona diga, sea la voluntad delante tuyo, que sea recibido importante como si hice el sacrificio del Olah. Y así también Yomar Ahar Parashat Minha Bashlamim, también después de los otros sacrificios, que la persona diga, esto también haga esta petición, siendo que estos vienen voluntariamente. Y sigue diciendo el Shulchan Aruch en el Alajá 8, Yomar ima korbanot pasuk beshahat oto ayer hamizbeah safona lifnei Hashem. El pasuk dice, y vas a sacrificar al sacrificio en la parte baja del mizbeah, del altar, en la parte norte, delante de Hashem. ¿Y por qué es bueno decir esto? Dice en Mishnah Berurah, porque el Midrash nos dice, de con Mishomer pasuk se, todo el que dice este versículo, Akadosh Baruch Hu zocher akedat Yitzhak, Hashem le recuerda el sacrificio de Yitzhak, y como dijimos ya lo importante que era el sacrificio de Yitzhak y los grandes méritos que esto nos trae, por eso es bueno decirlo. Y termina diciendo el Shulchan Aruch en la Alajá 9, y con esto terminamos, gracias a Dios, el capítulo 1. Yesh noagim lomar parashat Kior, v'haka parashat Trumat HaDeshen, v'haka parashat Tamid, v'haka parashat Mizbach Ketoret, parashat Zamanea Ketoret v'asiato. Hay quien acostumbra a decir otras porciones de la Torah que hablan sobre el Kior, que era donde los Kohanim se hacían el lavado de manos para purificarse antes de hacer el trabajo en el templo, y así también otras parashiot, como ya están todas escritas en los Sidurim, en el libro de rezo.